Bueno, pues de nuevo, reiterando el título, vamos a hablar acerca del manejo libre de miedo en la clínica diaria. Me vuelvo a presentar, soy Dianina López León. Mi formación es como médico veterinario. Obviamente a lo largo de todos estos años, pues ya empecé a indagar en otras áreas, y una de las que más me han llamado la atención desde mi tesis de licenciatura ha sido acerca del bienestar animal, el cual considero uno de los ejes fundamentales de la ética profesional en nuestra hermosa carrera. Eh, Quiero también dar las gracias por la invitación a Laboratorios Aranda, Experiencia Veterinaria particularmente, y a Marco Hernández, jefe de marketing, que siempre es muy atento en sus invitaciones conmigo. Y pues bueno, ya entrando un poquito en materia, hablando un tanto de la historia personal de cada uno y cómo vamos a estar involucrados en cuanto a el bienestar animal, pues siempre nos lleva a varias reflexiones. ¿Cuál es nuestro papel como médicos en la sociedad? Por supuesto que ahorita solamente lo tomaríamos como un estudio profundo, sin embargo, creo que debe estar involucrado en la práctica diaria y dejar de ser como una doctrina sumamente teórica y llevarla a la práctica de una manera muy tenaz. Desde mi punto de vista, varios de los factores más importantes que tenemos como médicos veterinarios es la divulgación, ya que es muy importante cómo nosotros somos estos profesionales en los cuales las personas van a depositar su credibilidad, y además, bueno, en mi caso como profesora, pues también en la formación de nuevos alumnos, de nuevos profesionales, de personas que más adelante podrán también llevar a cabo las prácticas con una ética profesional íntegra. En cuanto a la práctica que llevamos a cabo todos los días desde nuestras diversas ramas, por supuesto vamos a estar involucrados en procesos en los cuales podríamos estar poniendo en riesgo la misma práctica va a poner en riesgo al bienestar animal. Eso es algo que siempre creo que debemos tener en mente, que podemos ser aquellos ejes conductuales de acercamiento al bienestar animal o de alejamiento del propio bienestar animal. Y algo que me quedó muy, muy claro durante todo este tiempo es que somos el ejemplo de muchas personas. Desde pequeños niños que nos ven haciendo prácticas y se inspiran en nosotros para más adelante ellos también querer formarse como médicos veterinarios, como personas que también van a recomendar nuestro trabajo gracias a que ven un esfuerzo extra en esta área para procurar a sus animalitos, a nuestros pacientes, a la familia de estas personas, y que demos un excelente servicio. Ya sea que nos dediquemos a la zootecnia o en mi caso que me dedico a la clínica, pues por supuesto estaremos involucrados en estas prácticas. Bueno, hablando un poquito de teoría, y bueno, no dejaré de lado varias cosas que para mí son súper importantes. Sabemos que la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, nos exhorta como veterinarios a que seamos principales defensores del bienestar de todos los animales, reconociendo la contribución clave que los animales hacen a la sociedad humana a través de la producción de alimentos y el compañerismo, la investigación biomédica y la educación. En esta parte, por ejemplo, bueno, hace poco dejé formar parte del comité de ética en la facultad, ya no formo parte de él, pero me dejó grandes enseñanzas. Una de las tareas, por ejemplo, era hacer conciencia en los tesistas para poder asegurarnos que tenían conciencia de qué es lo que iban a hacer desde el método experimental, si tenían conciencia del bienestar animal con los sujetos experimentales, y por supuesto ahora ya en la práctica clínica, el día a día con los pacientes, en el manejo diario en la clínica, pues es importante el estar procurando no perder este eje de bienestar animal. También diversas instituciones como la Federación de Veterinarios de Europa, la Asociación Canadiense de Medicina Veterinaria, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, declaran que los veterinarios son y deben esforzarse continuamente por ser los principales defensores del bienestar de los animales en una sociedad en continua evolución. Me encanta esto que diga que es de continua evolución, porque sí,
Si recordamos hace algunos años, esta situación de bienestar animal no tenía tanto auge, no había tanto clamor o tanta petición acerca de reconocer que los animales son seres sintientes y pensantes y que requerían de un manejo especializado. Esto, por supuesto, ha traído también excelentes áreas de trabajo en nosotros, pero también grandes responsabilidades. Esas responsabilidades que nos conllevan a mantenernos sobre un eje ético de manejo profesional, en el cual podamos siempre salvaguardar el eje conductual de un médico que está certificado, de un médico que está acreditado, de un médico que está constantemente evolucionando en su propia práctica clínica. Por esto esta situación de evolución para mí es muy importante porque va a ir cambiando aún más la práctica y sobre todo la clínica, en donde tenemos un contacto tan directo con las personas que están, desde mi punto de vista, llamados como tutores, que son estas personas responsables de las decisiones acerca de los procedimientos de nuestros pacientes. No olvidemos la normatividad también en nuestra legislación. Tenemos algunas normas que listo aquí para poder dar, por ejemplo, muerte digna a los animales, ya sean domésticos o silvestres, especificaciones técnicas para la producción de los animales o el uso de los animales en los laboratorios, el trato humanitario en la movilización de los animales. Y aquí estamos hablando más de zootecnia, sin embargo, también hay que permear un poquito hacia cómo transportamos nuestros propios animales en la ciudad, nuestros propios familia o mascotas que tenemos en la ciudad o en las personas que practican la tenencia de animalitos. Y características zoosanitarias para la operación de establecimientos, donde se encuentran animales, por ejemplo, en ferias, exposiciones, subastas, tianguis, eventos similares, etcétera. Entonces, bueno, claro que no perder de vista todos estos elementos nos permiten siempre tener un ojo clínico, un ojo observador ante la determinación de si un animalito no se encuentra bajo bienestar y claro, nunca perder de vista la autocrítica, el pensar, nosotros estaremos realmente llevando a cabo este bienestar en nuestra práctica clínica diaria. Y bueno, algo que no debemos jamás olvidar, una vez que nosotros hacemos un juramento profesional, también lo decimos desde un principio, ¿no? El estar conscientes de la obligación que aceptamos como profesionales. Es un momento en el que estamos también jurando y aceptando que vamos a ser protectores del cuidado de los animales y vamos a procurar siempre su bienestar y, por supuesto, salvaguardando la salud pública, la seguridad y la inocuidad alimentaria. O sea, esto nosotros lo juramos, nosotros lo estamos llevando a cabo cada vez que sale un alumno que ya se gradúa y que va a ser el futuro médico veterinario o el más joven médico veterinario en ese momento. Es muy emocionante, es un momento solemne, todos nosotros lo hemos vivido, por lo tanto creo que jamás debemos perder de vista ese momento y lo que sentimos en ese momento que nos inspira a una práctica veterinaria muchísimo más acertada. Lo cierto también es que vamos a tener algunos puntos que en la realidad tenemos que sopesar. La teoría versus la práctica. ¿Qué dice la teoría, como lo que acabo de leer, la normatividad, versus lo que realmente podemos hacer en la clínica? Y por supuesto también la propuesta de un tipo de negocio versus el idealismo que tenemos sobre él. Aquí entran diversos panoramas. El hecho de sabernos, por ejemplo, empleados, en el que somos médicos veterinarios, pero trabajamos en un hospital o una clínica, un consultorio o una producción, o hacemos prácticas personales en donde tenemos un método o una forma de trabajo ya establecidas en las que tal vez no podamos mover grandes prácticas, pero sí podemos contribuir incluso hasta proponer algunas cosas. Y también aquí lo pongo como negocio versus idealismos porque podría yo vender un marco de negocio increíble en donde prácticamente trabajemos con plumas y toquemos con plumas a los animales, suaves, algodones, no sé, nubes y que no les va a pasar nada y que toda la práctica será increíble. Y ojalá siempre fuera así.
Sin embargo, pues realmente no se puede del todo abordar siempre el manejo ideal, ¿no? Con nuestros pacientes. Y lo pongo siempre como el negocio, porque más adelante hablaré cómo puede ayudar o no una visión de negocio específica a la buena práctica del bienestar animal. Incluso podría oponerse y crear grandes problemas justamente a nuestra buena praxis. Pero bueno, siempre es cuestionarnos cómo entiendo yo el bienestar, qué sé hasta ahora acerca del bienestar. Es una palabra muy sencilla, es una palabra muy fácil de pronunciar, la decimos todos, que también muchas veces hay que cuestionarnos. A veces manejamos el confort con el bienestar. El bienestar ya está definido como tal y hay que estudiarlo desde ya la legislación y cómo se ha definido. El bienestar es el confort físico, el confort es parte del bienestar. Confort físico y psicológico, social y ambiental de los animales. Aquí es una definición que nos da la WASABA y además también implica pensar, por ejemplo, en nuestra práctica, ¿cómo puedo darle a mis pacientes confort físico cuando soy solo una parte de este proceso? Obviamente vamos a hablar acerca de qué puedo aportar yo para poder dar este confort a mis pacientes. Psicológico, lamentablemente, aquí hay muchas implicaciones en la familia que los tiene, los tutores a los cuales yo les llamo a estas personas que son los responsables de las decisiones sobre los animales, en qué lugar viven, para qué es que los tienen y por supuesto en qué ambiente vive, pero qué ambiente puedo darle yo a este paciente dentro de mi práctica. La Organización Mundial de la Sanidad Animal dice que bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si, según indican pruebas científicas, está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Cuando uno lee esto, por supuesto, está hablando de un ideal. Creo que pocas veces un animal o cualquier otro animal que no sea humano o humano, podemos estar completamente en esta definición. Creo que la mayoría de las veces estamos fluctuando en estas situaciones, queriéndonos acercar a esta definición el mayor tiempo posible. Y esto me lleva mucho a esta definición en fisiología veterinaria, que es la homeostasis, en donde podemos hablar de un estado estable. Sabemos que la homeostasis implica cambios constantes, adaptaciones constantes y procesos incluso inestables que nos permiten estar en estabilidad. Por lo tanto, es importante saber y reflexionar siempre que esta definición de bienestar animal muchas veces, como lo decía en las láminas anteriores, van a estar en un ideal que podría oponerse a nuestro negocio o a nuestra práctica. Para esto es muy importante recordar las 5 libertades. Seguramente ustedes ya habrán oído hablar acerca de estas libertades, son pues parte de lo que estudiamos en nuestra formación como médicos veterinarios, pero vamos a hacer un leve recordatorio de esto. Estamos hablando de procesos o estados en los cuales podemos basarnos para poder determinar si el paciente se encuentra dentro de los rangos de homeostasis o de bienestar animal. Claro que actualmente también ya existen muchísimos protocolos para poder evaluarlo, incluso aplicaciones del celular que a mí me gusta compartir con mis tutores o clientes para que ellos desde casa puedan determinar si el paciente se encuentra en bienestar, ya que muchas veces nos acostumbramos o ellos mismos se acostumbran a procesos patológicos que viven día a día y dejan de verlos como algo anormal, normalizándolos y evitando una consulta que pudiera salvarle la vida y, por supuesto, a nosotros complicando también nuestra labor, ¿no? Entonces, en esta parte siempre es muy importante evaluar que el criterio médico, desde mi punto de vista, debe basarse si los pacientes se encuentran libres de hambre, sed y desnutrición, si se encuentran libres de miedos y angustias,
si se encuentran libres de incomodidades físicas o térmicas, si se encuentran libres de dolor, lesiones o enfermedades, y por último, si se encuentran libres de expresar los comportamientos propios de su especie. Aquí, por supuesto, tenemos varias cosas que recordar, que nuestros pacientes, justamente la mayoría de las veces, acuden a nuestro servicio ya que han perdido alguna o varias de estas libertades, encontrándose en hambre, sed, desnutrición, dolor, angustia, padecimiento, estando incluso al borde de la muerte. Y aunque nosotros querramos cuidar estas libertades, por supuesto, estos pacientes no los tienen desde casa, desde antes de llegar a nosotros. Y justamente derivado de esto es que vamos desarrollando a lo largo de nuestra práctica herramientas que nos permitan brindarles bienestar o confort durante su estancia con nosotros y que a pesar de que vengan en pésimas condiciones, podamos ofrecer momentáneamente herramientas que les permitan no incrementar este disconfort o este desarreglo homeostático que están presentando. Y subrayo dolor específicamente porque justamente es uno de los factores que más alteran muchos de los procedimientos que pudiéramos querer hacer con nuestros pacientes de primer momento. Una de las cosas que hay que abordar de primer momento es el dolor y son de los principales objetivos que tiene nuestra práctica clínica hasta el último momento de vida de nuestros pacientes, el que no padezcan dolor. Pero ¿qué pasa si nuestra práctica clínica le causa dolor a los pacientes y sobre todo un dolor innecesario? ¿Qué pasa si nosotros somos parte de este dolor y estamos incrementando este dolor patológico derivado de una enfermedad o de un padecimiento o de un accidente y debido al desconocimiento, a falta de herramientas, a la falta de empatía, podemos provocar más dolor a nuestros pacientes? Para esto, hablando un poquito de las bases fisiológicas del sistema general de alarma, recordemos que tenemos diversas etapas en este sistema, en el cual pensando en un animal que se encuentra en homeostasis, en un animal que se encuentra en confort, vamos a tener cierto nivel de resistencia, ya que estamos alertas, ya que estaremos preparados para lo que conlleva. Y de repente puede desencadenarse el nivel de alarma. Este nivel de alarma, si recordamos, está involucrando principalmente efectos de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que ya sea derivado de una conducción nerviosa o de una conducción endocrina, va a hacer desencadenar en el organismo respuestas que le permitan al individuo llegar a la lucha, a la huida, a la pelea, incluso a veces hasta el parálisis o la parálisis del mismo paciente. Esta fase de alarma es casi siempre la que observamos de forma inmediata en el momento de querer hacer un abordaje con nuestros pacientes. Esta fase de alarma es la que nos indica el paciente, si tenemos obviamente la cualidad o el estudio para poder leer a la especie con la que estemos trabajando, si va a vocalizar, si va a querer agredir, si va a querer salir corriendo, brincar, etcétera. Tirarnos una mordida, un rasguño, etcétera. Entonces, esta primera fase es crucial y si podemos incluso evitarla, sería muchísimo mejor. De ahí es muy raro que algún paciente pueda llegar a la fase de resistencia, ya que es poco común que tengamos pacientes durante la consulta por más tiempo. Pero, ¿qué pasa si lo hospitalizamos? ¿Qué pasa si está en estancias largas en nuestro lugar de trabajo? Entonces podríamos tener más acción de cortisol, podríamos tener ya varias acciones de cortisol que lamentablemente podrían provocar desórdenes endocrinos o algún otro padecimiento de estrés crónico que pueda llegar al agotamiento. Pacientes que llegan ya después de largas estancias en el médico veterinario, la hospitalización y con un manejo inapropiado o carente de algunas herramientas, puede llegar al agotamiento e incluso afectar los mismos tratamientos. Aquí hay que enfatizar que, por ejemplo, cuando determinamos usar ciertos medicamentos, el hecho de que el paciente no llegue a la fase de alarma
nos permite tener un mejor efecto de estos mismos medicamentos, hablando, por ejemplo, de sedantes, hablando de anestésicos, y hablaremos un poquito más adelante acerca de qué hacer para que se potencialicen y podamos evitar llegar a la fase de alarma de primer momento. Pero también quiero hacer una reflexión. Muchos de los pacientes que vamos a atender ya pasaron por estas etapas debido a su proceso de vida. Por ejemplo, si estuvieron en situación de calle, si fueron objetos de alguna pelea con algún congénere, si fueron atacados por alguna persona, si los encontraron con graves situaciones de maltrato. Muchos de estos pacientes van a llegar ya hasta la cronificación del dolor y el agotamiento en sí. Y conocer la fisiología del sistema general de alarma nos permite incluso elegir qué medicamentos, qué fármacos vamos a poder usar para nuestra práctica. Hay que recordar algo muy importante. El dolor genera una memoria de manera normal. Si recordamos el sistema límbico, tenemos varias formas de hacer que el cuerpo tenga un aprendizaje después de haber vivido cierto grado de dolor. Y aquí es donde, por ejemplo, me encanta manejar cachorritos porque son las primeras oportunidades para que los médicos veterinarios no seamos estos agresores, enemigos de varios animalitos, que puede hacer que después en la clínica diaria podamos tener aliados y animalitos en mayor confort que puedan estar en nuestra clínica sin manejar grandes grados de estrés. Y justamente hablando del manejo, nosotros somos quienes podríamos contribuir a este dolor y crear una memoria desagradable del manejo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el efecto bata, el efecto jeringa, el efecto rasuradora, el efecto mesa, ¿no? Tantas cosas que nosotros creamos en cuanto a la memoria del manejo de los pacientes y que aunque tenemos fármacos increíbles como por ejemplo CBD que nos podrían ayudar en estas áreas para poder manejar mejor a nuestros pacientes, qué mejor que evitar que lo aprendan. Aquí nuestra corteza cerebral pues será obviamente uno de los mayores lugares en donde se empezarán a crear estas memorias a través del tálamo y a través del sistema límbico, a través de todas estas vías del dolor y la memoria que nos podrían empeorar o mejorar el manejo en nuestra clínica veterinaria. Y bueno, jamás olvidemos que somos parte de este proceso de aprendizaje en el veterinario, en el manejo de nuestros pacientes. De aquí surgen varias prácticas que, bueno, las pueden encontrar descritas de diversas maneras, pero pueden ser todas estas prácticas amigables que nos permitan, dependiendo de la especie que manejamos, pues tener un mejor acercamiento a nuestros pacientes. Y aquí es donde, aquí recuerdo algo que una vez me dijo una tutora, que es pediatra, y me dijo, yo veo a los médicos veterinarios como parecido en pediatría, que si el médico te cae bien o tienes empatía o tienes cierto grado de entendimiento con el médico, vas a seguir llevando a tu hijo. Esto me dejó muy marcado la asociación que hacen muchas personas de, yo aquí estoy hablando principalmente de gatos y de perros, que ya son tomados como miembros de la familia. Yo misma veo a mis gatitos y a mis perritos como parte de mi familia y algunas personas los ven también como sus hijos. Y pensando en esta situación de hijos como aquellos que vamos a cuidar, que vamos a procurar, no tanto la humanización, eso ya hablaríamos de maltrato, sino el hecho de proveerles, pero respetando lo que son. Eso es muy importante. Y de aquí, bueno, se desencadenan cosas como el que no me cae el médico veterinario, no me llevo bien con él, aunque su práctica sea adecuada. Y bueno, jamás olvidemos a los tutores. No olvidemos nuestra propia práctica, nuestra propia ética, pero los tutores son parte fundamental de estas prácticas amigables que podemos llegar a tener con los pacientes. Creo que mientras más nos involucremos o pensemos respecto a cómo se dan estas prácticas, qué normatividades se dan actualmente, incluso hasta podríamos llegar a certificarnos en este tipo de prácticas,
Nuestra clínica puede llegar a estar certificada, nuestro hospital puede llegar a estar certificado y podríamos estar teniendo una mejor proyección de negocio y una mejor proyección de prácticas clínicas diarias. Definitivamente creo que por ahí va la situación. Actualmente lo veo mucho más en mayor auge y todo nace de un conocimiento previo como el que veíamos en esta presentación. El conocer cuál es el fin de estudiar una carrera como la nuestra, cuál es el fin de procurar el bienestar en los animales, cuál es el fin de querer informarnos y de querer estudiar la fisiología normal de los animales que les conlleve más miedo, dolor, angustia o evitarlo en nuestra clínica. Creo que es un grado de responsabilidad que tenemos como médicos veterinarios y jamás perderlo de vista nos hará tener mayor auge en nuestro procedimiento clínico. Ahora, algunas de las cosas que me han servido bastante en estos años es proyectar la consulta. ¿Qué necesito para poder proyectar una consulta que desde mi entendimiento pueda procurar mejor el bienestar de los animales, evitando dolor excesivo o innecesario en nuestros pacientes? A mí me gusta reflexionar acerca del modelo de negocio que quieras plantear. Por supuesto, aquí ya vienen limitaciones, como mencionaba al principio, de, bueno, ¿qué tal si yo trabajo en un lugar en el que me dan 15 minutos de consulta y no puedo tener más tiempo con ellos? ¿Qué tal si yo no tengo acceso a la comunicación con los tutores y no puedo conocer algo sobre los pacientes? Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad de poder indagar más acerca de los modelos de negocio, sabemos que actualmente, mientras más personalizado tengamos el servicio, mayor información podemos llegar a tener sobre nuestro paciente. En el punto número 2 pongo especies a tratar. Parece absurdo, pero jamás olvidemos que incluso si estamos contratando a alguien o somos nosotros los que demos el servicio, sobre qué especies voy a enfocar mi negocio o mi trato clínico, sobre qué especies quiero abordar mi manejo clínico. Eh, Mencionaba que a veces hasta parece inaudito pensar que un médico no sepa tratar alguna especie, pero es real. Y pensando que nuestra carrera nos da para poder manejar diversas especies y podemos estudiar diversas especies, también el hecho de ayudarnos de una práctica mucho más enfocada nos da más herramientas para poder conocer esta especie que estoy manejando y realmente poder tener un servicio muchísimo más efectivo. Las instalaciones. Eso es una de las cosas más importantes. Aquí hablamos, por ejemplo, desde pequeños consultorios que yo misma en mi clínica inicié junto con mi socia en una clínica o un consultorio muy pequeñito, pero ya estábamos pensando y proyectando cómo manejar a nuestros pacientes. Haciendo un poco de recordatorio de anécdota, pues iniciamos manejando perros y gatos, mayoritariamente perros, y estábamos pues enfocando más nuestro negocio al respecto y por supuesto nosotros estábamos mucho más incluso familiarizadas con el manejo de los perros. Sin embargo, ante las necesidades, la divulgación de nuestro trabajo y pues nuestro gusto por los gatos, también empezamos a trabajar más con gatos. Y esta misma necesidad nos fue modificando en nuestras instalaciones. Creamos áreas específicas para manejar con seguridad a los gatitos, para darles confort, para evitar que estuvieran en la misma área de los perros. Sí se puede, o sea, sí se puede realmente tener una visión mucho más especializada, que por supuesto van a ser de un modelo de negocio y de algo que ustedes quieran hacer. Si por supuesto no está en su objetivo realizar modificaciones en las instalaciones de una clínica, de un hospital, pues realmente no vamos a poder tener un acercamiento mucho más preciso y tampoco vamos a poder darle a los del servicio, a los tutores, que pues realmente a veces hasta se vende, ¿no? Se vende, se divulga un tipo de servicio y a la mera hora pues no es el que están buscando. ¿Qué herramientas puedo tener en mis instalaciones que me permitan mejorar? Y no pensemos solamente en herramientas sofisticadas, carísimas, cosas que a veces son inalcanzables. Empiezan desde, por ejemplo, no sé, tener toallitas especiales, tener desinfectantes, tener feromonas, tener, ¿qué sería?
algo muy sencillo, cobijitas, camitas. Actualmente, por ejemplo, estamos usando mucho calcetincitos de neonatos humanos para ponérselos a nuestros pacientes que están en sedación o anestesia para que puedan conservar mejor su calor, etcétera. Son cositas que podamos estar ocupando constantemente y que son muy sencillas de encontrar y que nos permitan mejorar muchísimo, incluso hasta abismalmente, la práctica clínica diaria, el equipo de trabajo. Tener personal, y en mi caso inicié con mi socia, en donde realmente las dos estábamos súper comprometidas para poder manejar de cierto modo a los pacientes, pero ya lo habíamos platicado. Ya habíamos llegado a acuerdos, ya sabíamos qué prácticas queríamos tener, qué servicios queríamos dar y de qué modo darlos. Eh, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros no queríamos tener pacientes que fueran sometidos y queríamos tener pacientes que fueran convencidos. Ante la necesidad de esto, por supuesto, tuvimos el acercamiento con amigos que ya se dedicaban a la etología para que nos instruyeran más acerca de esto. ¿Qué prácticas podríamos tener para convencer a nuestros pacientes para hacer ciertos procedimientos que no implicaran un manejo sumamente agresivo y podernos ganar su confianza? Esto es algo que se tiene que acordar, que se tiene que platicar con tu equipo de trabajo. Y si ustedes ya están en la posibilidad de contratar personal, también cerciorarse que son personas que están capacitadas, que tienen la conciencia y que tienen las ganas de poder hacer algo extra, que para mí es el punto siguiente. Algo extra y mucho extra, como por ejemplo cursos, capacitaciones, manejo etológico, incluso hasta la meditación, que pareciera algo que tiene que ver con la clínica diaria, pero si nosotros estamos estresados continuamente, si tenemos alteraciones emocionales continuamente, lamentablemente nuestra práctica también va a ser así. Difícilmente vamos a poder fingir ser alguien que no somos. Difícilmente vamos a poder evitar nuestra neurosis, pero podremos moderarla. Podemos entrar, yo le digo, como en escena, en donde entro a mi consultorio y en ese momento yo soy la persona más zen, en ese momento soy la persona más capacitada, en ese momento soy la persona más tenaz y que además quiere conocer a su paciente, conocer al tutor. Y en ese momento yo entro en papel, tal vez después pueda expresar mi enojo, tal vez después pueda manejar mi frustración, canalizar mis angustias, porque por supuesto somos seres emocionales, seres sintientes también, y por supuesto en ese momento yo podría estar enfermo, podría tener algún procedimiento orgánico que me causara malestar. Y elegir nuestras luchas, ¿no? Elegir, perdón, tengo aquí un animalito que me está lastimando. Ok, bueno, podemos elegir hasta dónde queremos llegar y amablemente también poder hacérselo saber a los tutores, ¿no? Personas que quieren que hagamos cosas que definitivamente no salen en nuestras manos o no contamos con nuestras herramientas, también podemos mencionarlo, hasta dónde llegar con el paciente, esto es muy importante. Pero bueno, creo que ya me estoy yendo un poquito más allá, seguimos en la presentación. Bueno, para mí, en mi práctica clínica, me encanta poder proyectar un espacio seguro. Aquí tengo dos imágenes, una en donde tuvimos la consulta de varios gatitos. Si ustedes se dan cuenta, todos ellos vienen en su transportadora. Recomendamos, por ejemplo, usar estas cobijitas para poder tapar las transportadoras y los gatos se sientan mucho más seguros. Sabemos que ellos son cazadores, que no quieren ser vistos, al contrario, solamente quieren estar mirando con total seguridad su ambiente. Por lo tanto, les puede crear mucha inseguridad estar expuestos. Y vean cuántos gatitos, al menos hay uno en cada transportadora, en algunas había dos, donde gatitos amigables pueden viajar juntos. Y desde la información con el tutor de cómo quiero yo que el paciente llegue a mi consulta y pueda ser tratado adecuadamente. Son dos especies muy diferentes, en donde el perrito está con su tutora, la tutora muy pues linda está en el piso con su perrito, bueno, perrita en este caso, y ella está en un espacio en donde tenemos la seguridad de que no va a escapar, la seguridad de que ellos están en confort, están pues cómodas y que puedan estar libre, ¿no? En el caso del perrito o la perrita, aquí está libre en el consultorio. En el caso de los gatitos, solamente
en mi caso, en mi proyección, le daría libertad de estar en el consultorio específico para gatos. Nosotros hemos diseñado un área específica para gatos en donde tenemos las medidas de seguridad necesarias. Perdón, sigo con este mosquito que me está insistiendo. Tenemos todas las medidas necesarias en este consultorio para gatitos que podemos liberar a uno o dos gatitos dependiendo de mi criterio de qué es lo que necesita el paciente. Pero en esta área específica de la foto solamente los estábamos resguardando y después pasarían a la consulta. Este espacio, pensando en esta foto, está brindando lo necesario para evitar que ellos escapen, para evitar que tengan contacto con otros animales que los vayan a estresar, etcétera. Entonces, bueno, siempre, siempre es importante proyectar un espacio seguro para nuestros pacientes, para los tutores y para nosotros mismos. De aquí viene algo que me encanta manejar, que es la consulta comienza desde la casa, desde el trabajo con los tutores. Y que los médicos veterinarios, dependiendo de nuestro modelo de negocio, vamos a culminar la consulta en nuestro espacio designado como el consultorio. Y me encanta ver que, no sé si se acuerdan de esta teoría de conjuntos que se veía en aritmética, en matemáticas, en donde vemos cómo estos dos conjuntos pueden hacer una suma y haber intersección entre estos mundos o estas formas de pensar para crear alianzas de trabajo. Recordemos que se tiene que trabajar en equipo. No podemos trabajar uno por un lado y otro por el otro sin tener comunicación, ya que al final somos entre todos los que podemos hacer en conjunto lo mejor por los animalitos, las mascotas, nuestra familia. Por lo tanto, para mí es muy importante que los tutores sepan desde que van a venir a la consulta qué hacer. ¿Qué medidas puedo tomar según el caso, según la especie, según las necesidades, según la enfermedad? ¿Qué medidas pueden tomar para que este paciente pueda llegar lo mejor posible a nuestras instalaciones y poder culminar una consulta exitosa, obtener lo que queremos desde una simple revisión, desde un simple pesaje, desde tomas de muestras de sangre, orina, tejidos, etcétera, que nos permitan realmente cumplir con el objetivo de nuestra práctica. No olvidemos jamás esto, que para mí ha sido un eje personal, trabajar en mi yo, en el reconocimiento del ser humano profesional y emocional que va a brindar un servicio. ¿Qué capacidades tengo yo? ¿Qué áreas de oportunidad tengo yo? ¿Qué sistema quiero trabajar personal? ¿Qué quiero hacer notar a los tutores? ¿Qué manejo quiero tener en mis pacientes? Siempre, siempre no tener que olvidar que nosotros somos también personas, seres humanos, animales, que van a tener también reacciones y a veces hasta muy viscerales. Por lo tanto, trabajar en mi yo me hará proyectar también un mejor desempeño profesional. Nunca olvidar que vamos a estar bajo el manejo o vamos a estar manejando seres vivos que también tienen alterado su bienestar, como ya lo estudiamos, que pueden estar en la fase de alarma, que pueden estar ya agotados, que pueden tener altas cargas de cortisol, que pueden incluso estar al borde de la muerte. Y de ser posible, antes de que lleguen a nuestra consulta, conocer sobre ellos. ¿Cómo puedo conocer de ellos? Como les recuerdo, depende del modelo de negocio. Sin embargo, les puedo recomendar hacer citas que puedan comunicarse previamente con ustedes y saber quién viene, cómo se llama, qué especie es, qué edad tiene, si está castrado o no está castrado, qué talla es, a qué viene, qué quieren. Una consulta, una desparasitación, vienen a una valoración preoperatoria, vienen a una segunda opinión. Tal vez ya estuvieron yendo a muchos veterinarios y este paciente ya está harto del manejo veterinario. Tiene lamentablemente recordatorios o recuerdos, mejor dicho, perdón, recuerdos de manejos previos no exitosos en otros servicios veterinarios. Tiene conductas ya arraigadas de agresión,
o de defensa, o son pacientes que aparentemente se dejan hacer todos, pero realmente están paralizados por el miedo. Conocer ese tipo de cosas con una leve conversación desde WhatsApp, por teléfono, correo electrónico, nos hará preparar mejor nuestra consulta, el poder saber a qué me voy a enfrentar. Pero si por supuesto esto no se puede hacer con tiempo de anticipación, hay otras maneras de conocerlo ya en el momento de la consulta que en un momento más vamos a platicar. Para mí, una de las cosas que puedo sugerirles a ustedes como pasos en una consulta, ya estando en nuestra área, ¿no? En nuestro consultorio, clínica, hospital, etcétera, a mí me gusta seguir estos pasos guía, que por supuesto no son inamovibles, se adaptan según lo que se viva, el contexto, incluso hasta en mi propio humor o lo que se planee con el paciente. Uno, la observación del momento. No solamente voy a observar al paciente, también voy a observar al tutor. Y aquí es donde está muy aislado, muy enlazado con el paso número 2. Conocer sobre la forma, medios o situaciones durante el camino a la consulta. ¿Por qué? Tenemos diversos escenarios, ¿no? Desde pacientes que viajan en el metro, pacientes que viajaron 2 horas en el tráfico, pacientes que fueron sometidos para poder meterse a la transportadora, pacientes que son llevados a la consulta caminando y son las 12 del día y es un perro que llega con hipertermia. Pacientes que vienen con tutores que están sumamente neurotizados o que vienen con mucho miedo o que vienen angustiados después de mucho caminar, andar de veterinario en veterinario, etcétera. Es muy, para mí, fundamental tomarme el tiempo de conocerlos, de saber con quién estoy tratando, de qué es lo que estoy, qué tipo de persona y qué tipo de paciente me estoy enfrentando en ese momento. No nos lleva más de tal vez 5 minutos de observación. Y mientras más se enfrentan a observar, más pueden conocer a los que van a ser en un futuro sus aliados, pero también pueden reconocer a personas con las cuales no van a poder trabajar y se vale. Se vale reconocer personas con las cuales no van a ser equipo y que tal vez en un futuro no sean clientes cautivos y que esos pacientes lamentablemente no podrán ser ayudados por ustedes. Y también pasa. Como número 3, toma de datos e historia clínica, traumas o antecedentes. Dentro de la plática que se va haciendo con los tutores, de preguntarles cómo están, qué tal estuvo el camino, qué tan problemático fue traer al paciente, si luego vocalizar, preguntar si normalmente vocaliza así, etcétera. Entonces ustedes ya van haciendo su historia clínica, van preguntando cosas estratégicas como desde cuándo están con ustedes, si lo acaban de adoptar, si fue rescatado, si vivió un trauma específico. Y de las preguntas más directas que yo llego a hacer es, ¿el paciente tiene algún trauma previo con el manejo veterinario? ¿Ha sufrido de algún trauma o recuerda algunas situaciones que haya vivido el paciente en manejo veterinario? Y de ahí salen un montón de información. Sí, una vez lo llevé y se escapó y entonces estuvo en toda la clínica y hasta que lo lograron agarrar. O una vez le pasó que lo sometieron y entonces a partir de ahí ya no quiere ir al veterinario y es horrible, ¿no? Y bueno, son historias que pasan que por supuesto yo no me voy a detener a juzgar a mi colega. No sé qué pasó, no sé por qué se tomaron esas decisiones, no tengo idea. Lo que sí sé es que tuvo una repercusión sobre el paciente. Lo que sí sé es que en ese momento puede evitar que yo tenga una culminación de mi consulta de forma exitosa. Y entonces, al tener esa información, me voy preparando y voy tomando decisiones del modo de revisión. No es que cualquiera pueda abrirle una transportadora a cualquier gato y se va a dejar hacer todo. No es que cualquiera pueda tomarle del hocico a una patita, a un perrito y abrirle la boca y revisar todo, ¿no? Tenemos que estar previendo situaciones de riesgo, primeramente para el manejador, que voy a ser yo, enseguida para el paciente y por supuesto también para el tutor que puede salir lesionado por querer ayudar. Incluso muchas veces
planificamos, ¿no? Cómo vamos a proceder. Y entonces aquí es donde me encanta explicarle al tutor lo que creo que va a ocurrir y en qué consiste mi revisión. Ya que tengo toda esta información, ya que sé si el paciente viene estresado o no, ya que sé que con base en mi experiencia, por supuesto, ya sé más o menos qué es lo que va a suceder. Le cuento al paciente qué hacer, ¿no? Perdón, al tutor qué hacer. O no, también a veces al paciente se lo cuento, pero le cuento al tutor qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Viene un paciente felino que no es la primera vez que viene al veterinario, ya conoce que la transportadora es para venir a la consulta y se pone ya con cierto estrés porque sabe que va a ir al veterinario. Viajó en auto, hubo mucho tráfico, claxons, calor, etcétera. Llega al consultorio, que aunque pues los tutores han informado y vienen tapaditos en su transportadora, escucho que están vocalizando, veo sus pupilas dilatadas, al tutor lo veo sudando, veo que sí estuvo estresado también. Entonces les pongo música, les pongo musicoterapia, les pongo un poco de aromaterapia, apago la luz y los dejo unos momentos. Los dejo, no sé, 10, 15 minutos para que puedan relajarse. Le pido al tutor que por favor tal vez no use el teléfono en ese momento, que se relaje junto con el paciente y me salgo un momento. Me salgo, hago cosas, etcétera, regreso en 15 minutos, prendemos la luz y el paciente de verdad ha cambiado y totalmente está mucho más relajado. Por supuesto es porque yo voy a empezar a manejarlo, porque posiblemente se va a estresar otra vez. Sin embargo, no es lo mismo partir de un nivel de estrés, de una fase de alarma que ya avanzó, a poder regresar un poco a esta fase de alarma y después, aunque voy a provocar estrés en el paciente, ya no es partir de un grado 10, ya es partir a lo mejor de un grado 3 o 4 y que según mi manejo pudiera evitar que llegue a 10. El hecho de que también le explique al tutor qué es lo que va a pasar implica también tener un aliado que si, por ejemplo, no cuento en ese momento con alguien que me pueda ayudar a hacer cierto manejo, entonces le pido y le explico al tutor que me ayude. Por supuesto, para ciertos casos, ¿no? Que no me va a ayudar a hacer una cirugía, pero posiblemente sí me va a ayudar a sujetar al paciente para que yo escuche sus pulmones y es mejor sentir para el paciente unas manos que ya conoce, un aroma que ya conoce, una voz que ya conoce a mí que tal vez soy una desconocida y que posiblemente incluso hasta no le caiga bien. Entonces, bueno, son aliados y que si yo confío en ese momento en su manejo, puedo continuar. Si veo que tal vez es una persona muy nerviosa, ansiosa, que posiblemente entorpezca mi consulta, bueno, entonces me espero o lo hago yo sola porque ya conozco y tengo herramientas para poder practicarlo. Pero ¿en qué consiste esto? En la introducción de mi consulta, el que yo conozco el escenario, conozco si es un lugar seguro para todos, si voy a poder tener éxito en la consulta, incluso si no continúo. También llega a pasar que tenemos una consulta muy ambiciosa y que quiero hacer 1000 cosas y el paciente no lo va a permitir. Me ha sucedido, por ejemplo, con perritos o gatitos que vienen con traumas muy importantes y que tienden a defenderse de forma inmediata sin siquiera haberlos tocado. Y para evitar sometimientos en algo que no es urgente y que podemos manejar y posponer después, planificamos la siguiente visita de una manera muchísimo más segura y que seguramente va a tener un éxito y no vamos a salir todos traumatizados. Que pareciera esto como no tuve éxito, como no hice lo que tenía que hacer, pero no, al contrario, si nosotros explicamos adecuadamente qué está sucediendo y por qué tomó esa decisión, de verdad que la mayoría de las personas regresan, la mayoría de las personas hacen estas cosas porque quieren que sus pacientes o sus animalitos o sus hijos o su familia esté seguro. Eso es muy importante. Por lo tanto, para mí, una de las cosas fundamentales, de los aspectos más tácticos, digamos, en mi consulta diaria, es que el tutor es mi aliado. El tutor es quien me hace llegar información. El tutor es el que va a ejecutar los procedimientos que yo voy a indicar como médico tratante. El tutor, por supuesto, también es aquel que va a pagar los procedimientos. El tutor es el que me va a ayudar a que el paciente sea manejado de mejor manera. Y yo no lo olvido.
Y también no olvido muchas de las cosas que a veces se dice en nuestro gremio, ¿no? Que nos quejamos de los tutores, que pudiéramos llegar a hablar pestes de ellos, pudiéramos estar en contra incluso de los métodos o ideas que tengan previamente a conocernos. Pero mientras más estemos centrados en qué es lo que queremos de nuestra consulta, mientras más trabajemos nuestro yo, mientras más seguros estemos de que queremos trabajar con esta persona y estos pacientes, mejores estrategias vamos a desarrollar para la comunicación. En grande, en negritas, con luces neón, la comunicación. ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué voy a recomendar? ¿Qué voy a hacer en mi consulta y después de ella, incluso hasta previa a mi consulta? Eh, He tenido grandes amigos derivados de conocer a estos tutores, grandes aliados, así que no echen, digamos, tal vez como un en saco roto esta recomendación. Créanme que son grandes personajes en su consulta. Los tutores pueden ser grandes aliados. Ahora, quiero pasar algunos ejemplos. Por ejemplo, hablar del manejo dividido entre perros y gatos. Aquí les pongo algunas imágenes. Estos son pacientes que he tenido, los conozco a todos y por supuesto sé de sus casos, de sus historias. Solamente así poniendo como una idea a grandes rasgos acerca del manejo. Tengo desde, bueno, vamos a tener pacientes desde perritos que puedan ser manejados en la mesa, hasta pacientes que deban ser manejados en el piso, pacientes que puedan ser manejados incluso solo en brazos de los tutores, que lamentablemente tienen grandes traumas y solamente en brazos de su familia puedan ser manejados, desde pacientes gerontes, pacientes infantiles o pacientes sumamente entrenados que simplemente con decirles que se suban a la báscula lo harán y por supuesto y podemos llevar un pesaje ideal. Pero todo esto lo sé porque los conozco. Sé esto porque son pacientes cautivos, porque me involucro con sus casos, porque conozco el proceder de los tutores, sé y conozco de su andar, ¿no? Tal vez una enfermedad muy larga, de una enfermedad muy drástica. Y esto lo que me lleva es a reducir el dolor, el miedo, la angustia en mis pacientes y también en los tutores y por supuesto también en mí. Algunos de algunas recomendaciones que pueda dar acerca de el manejo en perros es manejar una energía moderada. Creo que muchas veces somos, y principalmente lo pienso en las mujeres porque tenemos una voz aguda, que podemos llegar a excitar a nuestros pacientes de una manera innecesaria, ya saben, queriendo saludar muy efusivamente a ciertos pacientes, pero lamentablemente esto puede subir el nivel de energía y evitar que puedan revisarlos, o sea, poder escuchar, por ejemplo, los campos pulmonares, poder revisar la medición de la presión arterial, en donde necesitamos que el paciente se encuentre en un estado mucho más en reposo. Tener a la mano juegos, premios alimenticios son una gran herramienta. Por supuesto, para algunos son muchísimo más atractivo el alimento que los juegos. Y algo importante, preguntar siempre si tiene alguna alergia conocida que podamos desencadenar, si le damos un premio hecho a base de res, a base de pollo, a base de cerdo, etcétera. Podríamos nosotros desencadenar una diarrea en ese momento si ya tienen estrés y además les doy un premio y claro que pues, no es el ideal, ¿no? No es lo ideal. Algunos pacientes son manejados en el piso. De hecho, les puedo compartir que la mesa de exploración la ocupo poco. Claro que si son pacientes muy pequeñitos y demás, bueno, es factible usarlo, pero no es una herramienta que yo ocupe inamoviblemente, o sea, realmente solo si es necesario ocupo la mesa de exploración. Hay un montón de procedimientos que se pueden hacer en el piso. A mí particularmente me gusta atender a mis pacientes en el piso, me siento con ellos, les extiendo una cobijita para que estemos más cómodos, pero también aquí es un punto.
Mientras más años cumplimos, tal vez menos posibilidades hay de agacharnos y de tener ese tipo de procesos. Hay que ser realistas. Uno también va cumpliendo años o accidentes o vamos teniendo incapacidades o incluso gustos, ¿no? A algunas personas no les gusta estar en el piso, pero bueno, ya depende de cada quien el cómo quiera hacerlo. Sin embargo, les comparto esto. He tenido mucho éxito en pacientes que son manejados en el piso, que no subo a la mesa y que puedo revisar de manera exitosa y profesional, brindando espacio adecuado para ello. Ocupo muchísimo la aromaterapia y la musicoterapia. Al final son procesos que van a desviar la información. Si recordamos acerca de la fisiología, este circuito en donde tenemos receptores, neuronas aferentes, centros integradores, neuronas eferentes y órganos efectores, vamos a recordar que si nosotros damos estímulos que puedan desviar la información que se está integrando en ese momento, como por ejemplo, ya vi la jeringa, ¿no? Ya vi que viene la jeringa, ya conozco el termómetro, conozco el sonido de la rasuradora. Si nosotros en ese momento damos un estímulo diferente a través, por ejemplo, de aromas, de sonidos, incluso a veces hasta de tacto, podemos hacer algo que en algún momento se conoció como la teoría de la compuerta, en donde desviamos estos estímulos o estas vías nerviosas para provocar una repartición de la conciencia de lo que va a suceder. Y por supuesto, entonces, de repente le doy alimento y en ese momento inyecto y vacuno al cachorro, ¿no? Entonces, ya su cerebro, ya su corteza cerebral, ya sus vías nerviosas a través del tálamo se fueron hacia diferentes vías y no todas hacia, sentí el pinchazo, sentí el piquete y en ese momento lloré, ¿no? Entonces el cachorro tiene, por ejemplo, esta posibilidad y le damos la posibilidad de no recordar algo desagradable. Pacientes con mucho dolor, tal vez preparar primero la zona. ¿Qué tal si primero anestesio con frío el lugar donde voy a anestesiar y entonces, perdón, donde voy a inyectar y entonces tengo un proceso de adormecimiento y la sensación es muchísimo menos fría, perdón, muchísimo menos dolorosa gracias al frío. Algo que no debemos olvidar jamás, acercamientos respetuosos. Aunque tengamos confianza, aunque sepamos que son perros súper agradables, aunque ya los conozcamos de más tiempo y muchísimo más y son pacientes desconocidos, pues qué mejor tener siempre como una bandera de conducta el respetar a ese paciente, el no llegar inmediatamente a tomarlo, a manejarlo, a voltearlo, a taparle la boca, a tener un manejo brusco, etcétera. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos con precaución? Vamos a evitar incluso también ser lesionados. Que por supuesto todos seremos rasguñados, mordidos en alguna situación, incluso con nuestros propios animalitos, pero hay que respetar su área individual, hay que respetar su misma conducta, saberlos leer y estar siempre al pendiente de esto. En pacientes que tengo la oportunidad de saber si son de difícil manejo o si tienen traumas previos, yo me ayudo mucho del uso del CBD y la gabapentina. El CBD tiene una de las peculiaridades y se sabe más y se conoce más acerca de él que puede trabajar en el sistema límbico. Recordemos que el sistema límbico, como mencionábamos, tiene mucho que ver con el reconocimiento de los procesos traumáticos o de miedo, de una de las vías o pasaje de las vías hacia eh, el recordatorio o la memoria de procesos dolorosos y de miedo. Y el CBD puede ser un gran aliado junto con gabapentina si son pacientes de alto estrés y de dolor importante para que el manejo durante la consulta o la realización de ciertos procedimientos sean muchísimo más exitosos. Por ejemplo, si yo sé que ya viene un gatito, hoy precisamente vino una gatita que ya habíamos intentado manejar para toma de muestra de sangre y que saltaba mucho. Y su tutora ya nos había dicho que en otros lugares no habían tenido éxito para tomar la muestra de sangre y lo comprobamos. Hicimos como un simulacro para tomar la muestra de sangre y efectivamente esa paciente, si no era sometida sumamente fuerte, no íbamos a poder tomar de forma amable la muestra de sangre. Entonces, ¿qué hicimos? Le hablamos de nuestra estrategia, le dijimos que íbamos a usar gabapentina, tantos miligramos, tantos días, y hoy la gatita
se dejó muy amablemente tomar la sangre. Fue rápido, fue exitoso, se fue rápidamente a casa y obtuvimos, que es lo que queríamos, el valioso tejido que es la sangre para información de nuestro paciente. Úsenlos, infórmense de las dosis, infórmense de los medios. Hay muchos productos, por ejemplo, en el caso del CBD, de vehículos diferentes, sabores diferentes, empresas. Bueno, ahorita el CBD tiene un auge importantísimo. Usen cierto protocolo para poder manejar mejor a sus pacientes y créanme que van a tener muchísimo más éxito. Eh, Muchas cosas que vamos a estar usando en la práctica diaria, como toma de radiografías, métodos, por ejemplo, en este caso estábamos usando láser con esta chihuahueña, terapias de fisiorehabilitación, etcétera. Son cosas que van a hacer que el procedimiento en nuestra clínica sea muchísimo más amable, que nosotros tengamos muchísima más seguridad e incluso una satisfacción personal de haber realizado este procedimiento de una mejor manera. Gatos, ¿no? O sea, hablando de gatos, esto es otra situación, son una especie muy diferente, con necesidades muy diferentes, con incluso grado de lesiones muy diferentes. Actualmente en nuestra clínica y en mi conocimiento estamos especializándonos también ya mucho más en gatos. Les puedo comentar que cerca del 50 veces hasta el 60% de nuestra consulta diaria son gatos. Cada vez empieza a haber mucha más difusión de la práctica clínica con ellos, las revisiones, las estrategias de tratamientos, los procedimientos que se pueden llegar a hacer, etcétera. Aquí les pongo imágenes de cosas que a mí me gustan mucho en cuanto a la consulta. Pacientes que saben que deben acudir con los gatitos en transportadora, muchos de ellos les ponen su pañalito para que si se orinen no se sientan mojados, no se sientan incómodos, puedan orinar o defecar sin que se manchen, etcétera. Tenemos, por ejemplo, mamás que vienen con su camada, no son separadas, vienen en conjunto. Les comentaba que la foto de aquí abajo, en la del medio, tenemos un área específica para gatos en donde está preparada para que ellos puedan salir de la transportadora, incluso antes de la revisión, mientras estoy haciendo la historia clínica, ellos están investigando, están jugando, y si son jovencitos, pues qué mejor, porque tengo allí juguetes para estar con ellos, etcétera. Y son pacientes que normalmente están manejados también por sus tutores, que nosotros solo somos una herramienta más. Y en el caso del manejo de los gatos, los tips o algunas de las cosas que les puedo compartir es que con ellos manejamos energía baja o voz baja. El espacio en el que hemos asignado para los gatitos, la mayoría de las veces no hablamos fuerte. Incluso se los comunicamos a los tutores para que si ellos tienen debilidad auditiva, podamos acercarnos más o manejar otras herramientas para poder comunicarnos. En el caso de los que son más jovencitos, aceptan perfectamente los juguetes y podemos usarlos para incluso cansarlos y que después podamos hacer una revisión sin que estemos luchando con ellos. Cobijas, las cobijas, las sábanas, trapitos son súper importantes para manejar y contener a los pacientes. Es muy común que los envolvamos para hacer ciertas cosas y si el tutor ya sabe qué vamos a hacer, muchas veces los instruimos desde antes para que en casa hagan esta práctica, para que los envuelvan, les den de comer, para que tengan un manejo muy amigable y que llegando a la consulta no sea algo desconocido y de verdad que funciona. Son pacientes que ya están desensibilizados y que ya tienen la posibilidad de reconocer el manejo sin que sea algo agresivo. También ocupamos aromaterapia y musicoterapia. Ojo aquí con aromaterapia. Hay algunas esencias que pueden llegar a ser tóxicos para ellos, por ejemplo, el incienso, el aceite esencial de incienso puede ser tóxico para ellos, el aceite de pino, entre muchos otros. Así que yo les recomiendo, por ejemplo, usar lavanda. A mí me gusta mucho, aparte de que huele rico, los puede llegar a relajar si ya están sensibilizados y es un aroma no tan invasivo. Por supuesto, no hay que ponerlo sobre ellos para que no sientan tanta invasión, sino de forma indirecta. A lo mejor ustedes se ponen un poquito en las manos, en la ropa, ponen un difusor, etcétera.
de nuevo, el acercamiento respetuoso y más pensando en gatos que tienen tan marcado su área individual, incluso hasta doble, ¿no? Que los perros los podemos invadir un poquito más que los gatos, aunque hay gatos que definitivamente ya parecen perritos cuando ya tienen mucha confianza. Pero bueno, no olvidarnos con qué especie estamos trabajando, las garritas que poseen y que pueden llegar a ser sumamente peligrosos. También con ellos ocupamos CBD y gabapentina, también nos ha servido muchísimo. Hace poco tuve el caso de una gatita de 15 años que hablaron con nosotros previo a la consulta para comunicarnos el miedo que tenían de traerla, pero que ya sabían que estaba viejita, que había que revisarla, pero que le había pasado pésimo años atrás en el veterinario y que por eso dejaron de llevarla al veterinario y pensando que por edad pudiera ser un paciente con a lo mejor ya algún problema renal, etcétera. Hicimos un manejo previo con gabapentina y CBD, hicimos un protocolo y la paciente una vez que ingresó a nuestras instalaciones, pues aprovechamos para hacer todo, ultrasonido, toma de muestras de sangre, manejo de revisión de dientes, manejo de revisión de uñas, de todo lo que podíamos hacer. Y para esto, por ejemplo, usamos la sedación con Kitty Magic. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer acerca de este kit de anestésicos que está basado principalmente en dexmedetomidina, les puedo compartir que es excelente el manejo y recuerden que tiene revertidor. Así que podemos tener mayor seguridad en nuestros pacientes y en este caso esta gatita totalmente segura, bajo el manejo adecuado y rápido, pudimos hacer muchas cosas. Ella no tuvo el trauma de ser manejada de forma brusca, no tiene un recuerdo acerca de esto y actualmente simplemente vamos a hacer un seguimiento a la distancia y afortunadamente no tiene tantos padecimientos como para que esté viniendo continuamente. Así que fue un manejo exitoso de conocer al paciente. Y bueno, aquí les pongo algunas imágenes, como por ejemplo pacientes que en un nichito están relajados, perdón, me dio un poco de tos, pacientes que están un poco relajados en un nicho, en un lugar seguro, y podemos tomar, por ejemplo, la presión arterial en ese lugar, pacientes en donde los tutores son los que nos ayudan a contenerlos y mantenerlos envueltos, calientitos y que podamos hacer una revisión, incluso una terapia de líquidos sin que el paciente esté enjaulado y que pueda estar lo más cómodo posible, o pacientes que son tan estresables que pueden ser revisados en el regazo de su tutor y que gracias a que platicamos y que informamos acerca de la necesidad de la revisión, acceden a que puedan ser revisados en sus piernas, en sus brazos, y podamos tener un acercamiento del paciente sin que nos lo forcemos a un procedimiento que nos lleva unos minutos, que puede ser rapidísimo y que obtenemos lo que estamos buscando. En el caso, por ejemplo, de cachorros que después de jugar se quedan dormidos y ahí mismo puedo hacer el manejo, están plenamente dormidos, puedo revisar su boca, puedo escuchar su corazón, sus pulmones. Pacientes con necesidades tan especiales como por ejemplo esta gatita que estaba con fisiorehabilitación y estaban poniéndole terapia de magneto y otras cosas, que pueda ser atendida dentro de su transportadora, porque es una gatita que es sumamente estresada y que si se sale de ahí, sale de su zona de confort y entonces se altera y no podemos hacer nada. Bueno, historias muchas, ¿no? Pacientes que a través del conocimiento de su caso específico y de estrategias que hemos ido desarrollando, pues podemos tener un manejo mucho más amigable y evitarles dolor y sufrimiento innecesario. Marco, tengo algunos videos. ¿Me podrías confirmar si se ven o no sé si todavía haya tiempo para verlos? Realmente son muy cortitos, solo con algunas cosas extra. ¿Me podrías confirmar, por Sí, favor? sí, sí hay tiempo, doctora, y si los reproduce, yo le confirmo si se ven. Perfecto. Entonces, ¿se ven o comparto esa parte de la pantalla? Si quiere compartir esa parte de la pantalla. Ah, perfecto. Entonces, permíteme un momento. Oye, ¿cómo vamos de tiempo, Marco? Vamos bien. Excelente.
Muy bien, entonces voy a compartir la de los videos. Creo que todavía no se ve, ¿verdad? No, todavía no. Entonces déjame buscarla. Creo que aquí está. Ahí ya se está viendo. Perfecto. Muy bien. Miren, por ejemplo, en este caso tenemos a una gatita que se llama Mina, y a esta gatita le encanta ser revisada en las piernas. Y si nosotros la colocamos en la mesa, ella se pone sumamente angustiada y entonces casi siempre lo que hacemos es sentarnos en el piso, permitir que ella se suba a nuestras piernas y ahí estamos haciendo la revisión y constantemente lo repetimos esto en sus consultas. Entonces ya sabemos, la tutora ya sabe, y ahí incluso podemos llegar a tomar muestras de sangre sin que la paciente se ponga alterada. O sea, es sorprendente porque encontramos la manera con Nina de que se deje hacer todo si está cargada o si está en nuestras piernitas. Es impresionante. Voy a cerrar este y voy a colocar otro video. A ver, permítanme. Vamos a compartir otro video. Esa gatita es una cachorrita que es súper dragona, ¿no? Entonces le encantan los premios. Estos premios particularmente son de deshidratado de res, corazón de res, y le encantan. Entonces, bueno, como buena carnívora, esta gatita está en fisiorehabilitación. Si ustedes alcanzan a ver una cinta que está rodeando su cuerpo, es porque tiene electroestimulación, y mientras tiene su electroestimulación, le estamos dando de comer y por supuesto es muy feliz. Obviamente ese día ella va en ayuno para que tenga bastante hambre, para que se permita la alimentación. Y bueno, la más feliz porque durante su terapia está siendo alimentada, así que le encanta. Comparto otro videito. Aquí tenemos a una de nuestras doctoras que nos ayudan muchísimo a este proceso de la fisiorehabilitación. Tenemos a una paciente que tenía dolor por una caída y estamos en el área de fisiorehabilitación. Es una paciente que está sumamente acostumbrada al manejo en casa. No permite tanto tiempo la manipulación, sin embargo podemos colocarle láser, podemos hacer el manejo. Vamos moviéndola. Si ella quiere acostarse, que se acueste. Si se quiere mantener levantada, pues la mantenemos levantada. Entonces, bueno, no tenemos que estarla sometiendo, es simplemente un trato amable. Ella, por supuesto, tenía dolor, por eso es que pusimos parte de esa terapia como el manejo para el dolor, y realmente ella permitió bastante bien que le pusiéramos este procedimiento y otros más que hicimos. Tenemos pacientes, por ejemplo, que no vienen en las mejores condiciones, pacientes que necesitan tener un manejo de la temperatura, medición de la presión arterial, que con un manejo amable con cobijitas, con un espacio no tan ruidoso, que esté segura, nos permiten tomar, por ejemplo, la presión arterial y poder estar haciendo seguimiento de su evolución de salud. Y bueno, ni se diga de los cachorritos con los cuales podemos convivir en la consulta, que son sumamente amigables, que la mayoría de ellos pues no ha tenido un acercamiento inapropiado con la consulta veterinaria, que podemos jugar con ellos, podemos tener un acercamiento e irlos cansando en la consulta, viendo su capacidad motriz, viendo sus reflejos.
conociendo si tienen alguna afección, si tienen el comportamiento normal de un gatito de esa edad, estamos inspeccionando su sistema neurológico, etcétera. Bueno, todo es información. Muy bien, entonces podemos regresar a la presentación. Voy a... Regresando a la presentación, entonces, ya por último, a manera de reflexión, es pensar que es la consulta libre de miedo para pacientes, médico y tutor. Creo que nunca nos debemos olvidar de nosotros mismos. Si nosotros tenemos miedo para manejar a nuestros pacientes, si tenemos miedo para manejar al tutor, si tenemos miedo por alguna situación personal, podemos provocar seguridad en nuestra consulta, podemos manejar a nuestro paciente para evitarle dolor y miedo innecesario, podemos comunicarnos con el tutor para poder hacer un equipo de trabajo y llegar a hacer una alianza que fortalezca los tratamientos y el manejo para los pacientes. Esto no dejar de lado a todas estas reflexiones que en lo particular a mí me ha dado un gran panorama acerca de mi procedimiento médico clínico diario, que con base en la teoría, con base en la legislación, con base en la medicina que tanto nos apasiona a todos, podemos hacer una conducción profesional mucho más humanitaria, mucho más especializada y que al final nos haga también tener una venta de un servicio muchísimo más específico y mejor pagado. Tener, por supuesto, menos historias de terror que muchas veces tenemos, lamentablemente, con situaciones que se salen de las manos, demandas, situaciones en redes sociales que a veces se llegan a presentar y que, bueno, aún así, teniendo el mejor desempeño o el mejor de nuestros esfuerzos, pues lamentablemente se pueden llegar a presentar, pero que sean los menos, que podamos pues ayudarnos de todas estas herramientas y estas ganas de poder hacer algo más para que nuestra consulta sea sumamente exitosa. Y pues bueno, hasta aquí llega mi presentación, mi plática, una charla que espero sea de apoyo para ustedes.